Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenos días, dependiendo del lugar en donde nos sintonicen. Sean bienvenidos a este espacio que aperturamos el día de hoy. A toda la comunidad estudiantil de UTEL, bienvenidos también, familiares y amigos que se vayan integrando. Vamos a dar un ratito de espacio para que vayan conectándose más gente, ¿ok? Bien, pues es un gusto estar este mediodía con ustedes a través de esa transmisión en vivo en Facebook. Como bien ya mencionaba Carla, vamos a esperar a que se vaya conectando un poco más de gente. Ajá. Agradecemos a cada uno de los que está conectado por su tiempo y espacio para podernos escuchar. Bien, yo comento que me siento muy agradecida con la Universidad UTEL debido a que antes de mi posgrado estuve trabajando aquí, ¿no? Allá hace unos años, no tantos, pero si hay algún estudiante todavía de quien fui tutora, pues mande saludos por ahí, y en realidad mandamos saludos nosotras a todos los que se dan este espacio para poder escucharnos. Yo creo que sin más preámbulos, pues comenzamos. ¿Qué te parece, Mariela? Me parece muy bien, Carla. Bien, pues doy agradecimiento enorme a la Universidad UTEL por brindarnos este espacio para reunirnos. También a Fernanda Hernández y a Ana Hernández, que fueron las que nos contactaron para poder realizar este encuentro. Y por supuesto a mi colega Mariel Flores Acosta, que me acompaña aquí. Les platico un poquito de nuestro trabajo en conjunto. Mariel y yo somos licenciadas en psicología por parte de la FES Iztacala en UNAM y tenemos maestría en dimensión psicoanalítica y entonces nos dedicamos más que nada a docencia y a la clínica. Entonces, pues bueno, el día de hoy la plática que estamos aperturando es la cuestión de por qué es importante hablar en tiempos de crisis, ¿ok? Entonces va a ser de manera interactiva, por favor, ahí ya estoy viendo algunos chats, entonces ya nos comentan que están conectados, muchas gracias. Marcos Iván, saludos, bien, va a ser esto de manera interactiva, justo vayan formulando preguntas, cuando nosotros las hagamos también, por supuesto, generar la respuesta que ustedes tengan desde donde ustedes gusten contestar. No es una cuestión teórica, sino más bien interactiva, ¿no? Que genere esta conexión, genere una intimidad. Intimidad en el sentido, intimidad cuando te vas a tomar un café con tu amiga o, bueno, cuando teníamos la posibilidad de tomar un café con el amigo, con la amiga, y esa intimidad que se gesta, ¿ok? Entonces aquí sean bienvenidos y pues ya está. Hola desde Perú. Hola, hola, Perú, Colombia, que sabemos que Utel ya anda en estos países. Bienvenidos. Bueno, pues ya lo decía Carla, es un gusto estar con cada uno de ustedes. Veo que están algunos amigos de Colombia por ahí conectados. Agradezco mucho su tiempo para poder escucharnos, aunque sea a la distancia, y también a aquellos que también habitan en la Ciudad de México y sus alrededores, que son amigos y familiares, alumnos, exalumnos, y que agradezco que estén el día de hoy al igual que Carla Medel, ¿no? Con quien justamente tengo el agrado de poder compartir el día de hoy esta charla y de poder compartir también puntos de investigación en torno al psicoanálisis desde diversas esferas, social, cultural, clínica, ¿no? Y bueno, el día de hoy, como ya mencionaba ella, estamos hablando acerca de la importancia, justo de hablar en tiempos de crisis. Creemos justamente que la palabra crisis es una palabra a destacar dentro del título del trabajo porque va a ser un eje que va a guiar a lo largo esta plática. ¿Por qué? Porque justamente lo que estamos viviendo podríamos considerarlo dentro de ese término, es decir, una crisis. Pero antes de pasar a decir qué sería una crisis, nos gustaría que ustedes nos escribieran en el chat lo que entienden por la palabra crisis. Bien.
Es importante acatar aquí a la pregunta de mi colega. ¿Qué piensan ustedes que es una crisis? Por favor, vayan respondiendo. Ahí vi saludos para Oaxaca, para Chile, para Perú, Jalisco. Ok, este, muchas gracias por conectarse desde toda la República Mexicana y como vimos, apertura hacia otros países, ¿no? Bienvenidos otra vez, váyanse integrando y pues bueno, estábamos hablando de la crisis, ¿no? Les planteamos la pregunta, ¿qué piensan ustedes que es una crisis? Mándenos por ahí mensajito, nosotros vamos a dar una definición que dice así. Crisis, en donde hay una ruptura, hablando de un antes y un después, y aquí se instaura un cambio. Repito, la crisis va a ser ahí donde hay una ruptura, hablando de un antes y un después, y se instaura un cambio. ¿Qué quiere decir esto? Crisis nosotros ya las teníamos, ¿no? En México y en la parte mundial ya teníamos crisis económica, laboral, social, ¿no? Temas importantes por ahí en cuestión de la pobreza, ¿no? En cuestión de la discriminación, violencia de género. Bueno, ya había una crisis instaurada hablando desde distintos campos, instaurada mundial y en nuestro país. ¿Qué vino a hacer COVID? Lo que pasó con COVID es que esta ruptura y este antes y después más bien lo vino a enaltecer. Es decir, había problemas ya económicos, pero a través de COVID se hizo una reducción de personal a través de los trabajos impresionante, ¿no? Entonces esto provocó que se ensordeciera hacia la crisis, o sea, la crisis la elevó, digamos, ¿no? Crisis hablando en diferentes términos que ya se los iremos diciendo. Y además, repito, crisis en donde hay una ruptura, hablando de un antes y un después, y se instaura un cambio. Cambio, aquí vamos a hablarlo de manera tanto positiva como negativa, ¿no? Ambas, pero vamos a saber a continuación con Mariel que nos va a decir qué es un cambio, bueno, retomando algunas de sus respuestas. Bueno, como bien decía Carla, ¿no? La crisis justo marca una ruptura porque da cuenta de un antes y de un después, ¿no? Algunos de ustedes mencionan dentro del chat que es una situación que afecta de manera profunda, que son situaciones que llevan a generar cambios, es decir, algo que se pone de manifiesto a lo largo de buscar una definición con respecto a la palabra crisis es la palabra cambio, ¿no? Bien, nosotros podríamos decir que el cambio implica una diferencia. Por ejemplo, yo puedo tener una hoja, ¿no? En este caso una tarjeta, ¿no? Pero en el momento en el que puedo hablar de un cambio es cuando esto es diferente. Es decir, yo rompo la tarjeta, ¿no? Y entonces ya no tengo la misma forma, ¿no? Pero sigue siendo la misma tarjeta. Sin embargo, es diferente. Bien, agradecemos los comentarios. Leo uno muy puntual de alguien quien está interactuando. Frank Castillo dice, aliado a lo que comenta Mariel, ¿no? Es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o en una situación que no está bajo nuestro poder. Es como una corriente que nos arrastra contra nuestra voluntad, ¿no? Dice Frank Castillo. Bien, justo hablando de cambio, que ya nos dio aquí Mariel una explicación con base en la hojita que tenemos aquí, ¿no? Un cambio. Marca una diferencia, ¿no? Un antes, un después. Me voy a remitir yo a hablar un poquito de cambio en tanto esas clases que tuvimos en la secundaria, en la primaria, o tal vez lamentablemente no pudimos tener acceso, pero ahorita vamos a explicar qué es un cambio en la física y en la química. Esto para poder pasar a un cambio en lo psíquico. Y ahorita vamos a formular otra pregunta, vayan por ahí pensando qué será lo psíquico, ¿no? Ya les spoilé la pregunta, pero vamos pensándolo. El cambio físico
remitiría a un cambio en la forma, en las propiedades físicas de la materia, ¿no? Forma, color, tamaño. Entonces, al hacer esto, Mariel, provoca un cambio en tanto físico. Si yo la doblo, hay un cambio físico, es decir, solo de posición, pensémoslo. Y el cambio químico sería aquello que se realiza haciendo una combustión, ¿no? Si yo prendo fuego, en efecto el papel se va a quemar y entonces va a quedar añicos, ¿no? Van a quedar las cenizas. Y ahí hubo un cambio químico, ¿no? Un cambio en tanto propiedad de ya no vamos a ver esta tarjeta, sino vamos a ver las cenizas. Haciendo una analogía, ¿qué habrá pasado con nosotros? Habrá cambios tanto físicos, tanto explicados, perdón, desde la física o cambios explicados desde la química. Es decir, solo cambiamos de posición o cambiamos de una forma brutal, ¿no? En generar las cenizas, ¿no? Cambiar de una hojita a cenizas. ¿Qué habrá pasado con nosotros? Repito, solo es una analogía, ¿no? Un ejemplo de cómo impacta el cambio, y trabajarlo desde la física y la química nos pareció importante para dar ese ejemplo de quedaremos en cenizas o será un cambio de posición. Es decir, que lamentablemente pierdas el trabajo, ¿será solamente un cambio de posición o realmente habrá un impacto de la crisis económica hacia una crisis existencial probablemente? No lo sabemos. Pero entonces, en tanto cambios físicos, químicos, postulamos ejemplo como una ruptura muy profunda, un cambio profundo en nosotros, rupturas muy profundas que se instauraron en algo que llamamos psique o lo psíquico. Y esta es nuestra siguiente pregunta. Ana Hernández, buenas tardes. Ok, hay cambios físicos y químicos en el cuerpo. En efecto, siempre hay cambios físicos y químicos, pero nos vamos a trasladar de esta imagen del cambio de posición y del cambio de materia tan terrible a un cambio profundo en la psique. ¿Ustedes qué piensan que es la psique? Y ya quienes nos han contestado la parte de cambio, tal vez pudieran también responder un cambio en la psique, ¿a qué se referirá? ¿No? Un cambio fuerte, ¿no? ¿Qué será la psique? Vayamos ahora elaborando esta situación de ustedes qué piensan que es la psique. Justo en esto que nos está planteando Carla, nosotros podríamos decir que lo social va a generar un cambio en lo psíquico, ajá, y a su vez eso psíquico en lo social, en una especie de correspondencia, ¿no? De tal manera que algunas personas, me parece que Mario escribió en el chat, que un cambio justo tiene que ver con una cuestión traumática. Y eso es importante porque si nosotros partimos de la palabra crisis para hablar de ruptura y algo que designa un antes y un después, y que en esa designación de antes y después hay una diferencia y por eso se habla de cambio, hay que aterrizar también que justo esto nos lleva a hablar de algo del orden de lo traumático, donde justo lo psíquico, es decir, de manera muy general, todas esas emociones, sentimientos, van a determinar ciertas formas de pensar, ciertas formas de relacionarnos con los demás. Y en ese sentido, creemos que la pandemia es algo del orden de lo traumático. ¿Por qué? Porque llega de manera inesperada, llega a generar una ruptura, genera un shock, genera un impacto. Un impacto a nivel social que va a tener repercusión a nivel psíquico. Y por lo tanto eso psíquico también a nivel social, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de trauma, nos referimos justamente a algo que es inesperado. Y por ser inesperado, muchas veces podríamos decir que eso que llega de manera inesperada es del orden de la naturaleza. Ahí donde el hombre pareciera, y lo pongo entre comillas, que no interviene o que no tiene una repercusión en eso que está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, algo traumático podría ser un tsunami, un huracán, incluso el virus, ¿no? En este momento es un virus. ¿Por qué? Porque está afectando de manera directa al organismo vivo hasta llevar a la muerte, ¿no? Entonces lo que está en juego es la vida misma y por eso se pone en el orden de lo traumático.
en el orden de eso, de lo que impacta, que me desarma y me deja sin saber qué hacer ante una situación que me rebasa, ¿no? Pero que justo yo colocaba entre comillas decir que el hombre quizás no tenga influencia en eso que ocurre, ¿no? Al hablarlo del orden de la naturaleza, lo pongo entre comillas porque sabemos que con todas las actualizaciones que hay, con todos los avances, también se pueden generar virus, ¿no? También nuestra contaminación lleva al calentamiento global, por ejemplo, y estamos viendo repercusiones de eso, ¿no? De cómo nuestros ecosistemas poco a poco se van acabando. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que no es tan ajeno, ¿no? A esa invasión del hombre con respecto a la naturaleza, a esa ruptura que hay del hombre con el orden de lo natural, ¿no? Muy bien. Estoy checando algunos comentarios que nos han llegado para complementar esto que comenta Mariel, tan importante. Miren, dice Mayra Núñez, cambio mental como pregunta, ¿renovarse o morir? Gab Rendón, saludos a Mayra Núñez, saludos Gaby Rendón. Creo que el cambio es tanto físico y químico, de acuerdo a la analogía mencionada. En el caso de quedar en cenizas, como el ave fénix se puede resurgir, ¿no? Es importante lo que plantean como en cuestión de adaptación, que Mariel lo hablábamos, ¿no? Con Darwin, solo el quien se adapta puede sobrevivir, ¿no? Y aquí nos hablan ustedes de este resurgir, ¿no? Este ave fénix, muy bonita la figura. Jimena GR nos dice, saludos Jimena, pienso que el cambio no siempre tiene que ver, aquí mira, Mariel nos dice, para ver qué podemos contestar, con algo traumático, también podría venir con motivación, ¿no? ¿Qué respondemos? Bueno, aunque la motivación llega después justamente de poder darle un significado a eso traumático. Pongo el ejemplo, ¿no? Cuando uno se encuentra en la adolescencia, atraviesa justo por una evolución, atraviesa por un cambio a nivel anatómico, ¿no? Que muchas veces se puede vivir con alegría y otras veces se puede vivir con horror, ¿no? Para unos puede ser muy satisfactorio saber que está haciendo esa metamorfosis, ¿no? De niño a adulto. Para otros eso puede causar un gran horror porque implica una responsabilidad sobre uno mismo, ¿no? Crecer implica justo hacerse responsable, ¿no? Y todo lo que conlleva eso. Entonces, a mí me parece que hablar de que un cambio puede generar una actitud positiva tiene que ver justamente desde el momento en el que eso se ha significado de una manera distinta, ¿no? Bien, gracias. Frank Castillo nos comenta, esta pandemia nos obliga a tener en cuenta el cambio a nivel físico, pues aunque seguimos siendo una tarjeta, ahora tenemos menores dimensiones. Este cambio va de la mano con la adaptación. Ejemplo, anteriormente la hoja medía tanto, ¿no? Al recortarla hemos participado en un cambio físico. Ahora contamos con la mitad de la hoja, así que debemos adaptarnos a nuevas medidas, ¿no? Bueno, y siguiendo esto, habría que retomar que esos cambios, como ya mencionábamos, algo del orden de lo social lleva a una repercusión psíquica y de lo psíquico a lo social, algunas esferas en las que justamente podemos situar estos cambios y por lo tanto podemos situar una ruptura y por lo tanto podemos hablar de un antes y un después. Ok. Bien, estas esferas hay que tenerlas en cuenta, las vamos a repetir porque va a haber otra dinámica. Antes que vaya a pasar con las esferas, gracias por todos sus comentarios. Vamos a seguir leyendo, pero pasando a lo siguiente, que son las esferas, que ya lo mencionó mi querida colega Mariel. En la esfera educativa, ¿no? ¿Qué pasó? Cambios aquí. ¿Cuál es la crisis aquí? Hubo como decíamos, ya había crisis educativa, pero ¿qué está pasando actualmente? Planteamos problemas de aprendizaje, ¿no? Ya teníamos problemas de aprendizaje. Voy a platicar aquí mi experiencia como docente. Algunos alumnos
que eran, digamos, de una conducta, de mala conducta, pues, en el salón de clases, al momento de pasar a una cuestión online, empezaron a participar mucho. Y al contrario, las personas quienes en el salón eran aplicados y siempre estaban levantando la mano, en online callaron. Esto claro que tiene que ver con características de cada persona, ¿no? Pero los problemas educativos, repetimos, estaban ya instaurados antes de pasar a una cuestión en línea. Y aquí es importante hablar porque UTEL es una universidad completamente en línea, ¿no? Entonces, también había problemas educativos aquí, antes de la pandemia, ¿no? Les decía, yo tuve la fortuna de trabajar en tutorías y entonces eso hacíamos, ¿no? Esta parte de, oye, ya hiciste tu tarea, oye, tal cosa. Había problemas educativos, pero volvemos al punto. Al tomarlo de una manera presencial y decir, todos van a en línea, no tienen acceso todos a una computadora. Empieza a ver los problemas de desmotivación porque paso todo el tiempo frente a la computadora de 7 a 3 de la tarde y entonces genera un hastío fuerte, ¿no? Ahora, quien no tenga un acceso a computadora no va a poder estudiar, será la pregunta. Entonces hay una crisis a nivel educativo. Crisis recreativa, que es la segunda esfera, recreativa o cultural, cierre de espacios destinados para convivir, desde parques, plazas, cafeterías, restaurantes, etc., ¿no? Ahí hubo una ruptura también. De manera personal, puedo decir, lo sentí porque me gustaba mucho ir a la plaza en Coyoacán, comer esquites, heladito y demás, y de repente es el no, ¿no? Hay otra vez una ruptura, que es importante hablar de eso, ¿qué nos genera? La tercera esfera es lo familiar. Bueno, aquí es importante también la violencia intrafamiliar, se dice, subió índices, ¿no? Porcentaje, ¿por qué? Porque a veces duermes con el enemigo o es complicado, ¿no? Quien sufrió quizás una cuestión de violencia por parte de la pareja, por parte de quien sea, que sea un familiar, miembro de la familia, ahora el no salgas de casa, quédate adentro, pues reduce a que convivas con él o la agresora, ¿no? Sea cual sea, madre, padre, hermanos, ¿no? Familia extendida. Entonces genera ahí una cuestión importante. Pero volvemos al mismo punto, ya había problemas intrafamiliares. Siguiente rubro es la pareja, es el cuarto. Sea por convivir demasiado con la pareja y de repente también es ya no voy a trabajar, ya no voy a la escuela y todo el tiempo estoy con la pareja y genera problemas, ¿no? Los exalta. Aquellos problemas que ya teníamos de comunicación tal vez se hacen más evidentes estando todo el tiempo con la pareja. O bien por no verle, ¿no? Porque vive hasta muy lejos y entonces no hay posibilidad de verle y entonces eso genera también problemas, ¿no? Es decir, educativos, bueno, hago el resumen, educativo, recreativo, familiar y de pareja. Son los 4 puntos que voy a comentar yo y doy paso a los que tiene que comentar Mariel para proceder a la actividad. Bueno, siguiendo esta cuestión de las esferas, ¿no? Hablaríamos también de la esfera económica, justo al haber desempleo, justo al haber reducción de personal, justo al los ingresos de cada familia se ven afectados, ¿no? También hablamos de la esfera personal. Hay soledades insoportables, es decir, hay una imposibilidad de aprender a vivir con uno mismo, ¿no? La soledad en estos tiempos puede volverse una cosa terrible, depresiva, ¿no? Para algunas personas. Está también la muerte, ¿no? La muerte con la ruptura de un ritual, con la imposibilidad de poder velar el cuerpo de nuestro familiar, ¿no? Que yo no sé si la situación sea igual que en México a otros países, ¿no? Pero que sí podemos ver también una cuestión de necropolítica o en términos más generales, una especie de negocio con respecto a los cuerpos, ¿no? Con respecto a la muerte, con respecto a la vida, ¿no? En el sentido de que se sabe
de manera por terceros que muchos de los cuerpos de las personas que fallecen en un hospital no están siendo entregados directamente a sus familiares, sino que les entregan el cuerpo de otro que no corresponde a la familia, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, les hacen firmar, por ejemplo, que si van porque se sienten mal, no sé, del estómago, ¿no? Bueno, entran porque tienen COVID, ¿no? Y entonces tienen que firmar diciendo que entraban al hospital porque tienen COVID, cuando en realidad lo que tienen es un simple dolor de estómago, ¿no? Se genera también la paranoia social porque muchas personas no quieren asistir a las instancias de salud justo porque asistir implica colocarse la soga en el cuello y darse muerte, ¿no? Sabemos también de manera como rumor que muchos de los que trabajan en las instancias hospitalarias dicen que a veces se les inyecta a las mismas personas algo para que puedan morir, ¿no? Cuando en realidad quizás ese cuerpo se pudo haber salvado, ¿no? Entonces hay todo un negocio negro, ¿no? Con respecto al cuerpo, con respecto a la vida, con respecto a la muerte, ¿no? Y en el cual justo nos vemos implicados porque al quedar sin la posibilidad, por ejemplo, de hacer un ritual para poder hacer un duelo sobre la persona que perdemos, ¿no? Se genera más una sociedad melancólica, una sociedad que sufre justo porque no hay la posibilidad de simbolizar una muerte, es decir, porque no hay duelo, porque no hay ritual. Es como si quedara la herida abierta, ¿no? Y bueno, entonces el rubro de muerte, ya el rubro salud fue también indicado. Ok, bien, vamos a poner aquí las categorías, las 8 esferas que son, para proceder a hacer la dinámica con estas personas que tenemos aquí, que veo que son alrededor de 100. Entonces, vamos a realizar la dinámica. Lo que vamos a tratar de hacer es que se genere comunidad. ¿Qué es lo que pasa? Le comentaba a Mariel, a veces hay conexión. Tú estando en el lugar en donde estés, en Chile, en Perú, que vemos que están conectados, tú te puedes con un dispositivo poner clic y ya estás conectado a esta charla. Sin embargo, a veces, ¿qué pasa? No se genera esa intimidad. Tenemos 113 personas y quién sabe quién es el de al lado, ¿no? Y no me interesa, ¿no? Entonces, eso pasa también quizás a nivel social. Quién sabe qué pasa con los demás, pero no me interesa. Y lo que queremos realizar el día de hoy es justo una comunidad, ¿no? Estas esferas, educativa, recreativa, familiar, pareja, personal, económica, muerte y salud, ustedes lo que van a hacer es identificarse en alguna esfera o varias, si es que ustedes se identifican en varias, para poder generar esa comunidad que queremos realizar. Entonces, por medio del chat pueden decir de manera escueta, de manera sencilla, yo me identifico en la esfera educativa porque tengo desmotivación, ya está, ¿no? O yo me identifico en la esfera personal porque la verdad es que vivo sola y entonces me es insoportable de repente, ¿no? Estar todo el tiempo sola, por ejemplo. Entonces, de manera sencilla, de manera solo identificatoria, para que podamos proceder a realizar lo siguiente, leernos sobre todo, como ahorita con las preguntas, leernos y decir, fulanito de tal tiene una cuestión, se identifica con tal cosa, ¿no? O que creen que todos resultó que hay una cuestión económica evidente que se está gestionando, ¿sale? Ok, yo creo que también es importante marcar que estas esferas no son en aislado, muchas veces se conjugan una con otra. Por ejemplo, la esfera económica puede afectar la esfera familiar y a su vez la esfera personal, ¿no? Y la esfera también de pareja. Por ejemplo, si no hay ingreso en casa porque fueron desempleados, bueno, se pone en juego la vida misma, porque entonces ¿con qué van a sostener la mensualidad de la casa? ¿Con qué van a sostener para tener algo que comer? Entonces, a su vez también, ¿con qué van a sostener la colegiatura para poder pagar el colegio, ¿no? O la universidad, ¿no? Y a su vez también problemas de pareja porque empiezan los conflictos, ¿no? De empezar a recriminarse y a echarse culpas por una cuestión que incluso ni siquiera es a veces del propio empleado, sino justo del mismo sistema, de una cuestión social por la cual estamos atravesando todos, ¿no?
y que sin embargo va generando estas rupturas, va generando estas crisis, va generando estos cambios, ¿no? Bien. Nos pregunta aquí Frank Castillo, ¿cómo se debe tratar la información falsa que ha estado presente durante toda la pandemia? Ahí vamos a aclararlo, vamos a preguntarle a Frank a qué se refiere con información falsa. Antes... Daniela, ¿cómo se puede ajustar la esfera personal si no se cuenta con la cuestión económica? Con la cuestión económica. Ana Hernández dice, me identifico con la educativa ya que estudio en línea y próximamente trabajaré en línea. Ok, gracias Ana, no alcancé ahí a leer todo completo, pero ahorita nos van a ir pasando sus comentarios. Lo que pasa es que pasa de manera muy rápida y entonces logramos ahí ver. Marisela también, como Ana, en la parte educativa, ¿no? Marisela Hernández Alba, también educativa. Ha habido cuestiones importantes ahí, ¿no? A través de pasar de un sistema presencial a uno online, ¿no? Meramente. Les decía, tal vez en UTEL, como todo lo llevas en línea, pues es por la cuestión de trabajo, ¿no? Muchos ya eran personas quienes laboran y no te da tiempo. Entonces el sistema en línea era desde primero hasta que terminas tu carrera, ¿no? Y es diferente para los que pasamos de presencial a online. Jimena, me identifico con la esfera educativa y familiar. Gracias, Jimena. Educativo es lo que está ahorita, están coincidiendo. Mira, aquí tenemos. Ahora sí el comentario ya completo de Ana Hernández, quien decía que se identifica con la educativa, ya que estudia en línea y próximamente trabajará en línea. Es un cambio muy grande y que trata de adaptarse para sentir a los estudiantes y comunidad educativa cercana, ¿no? Aquí ya también se están planeando cuestiones para cómo hacerlo de manera didáctica las clases en línea, ¿no? Le platicaba a Mariel, hay algo que pasa con la voz, que podemos ocupar nosotros como docentes a través de los alumnos, generar esa interacción, ¿no? A través de la voz, porque es lo que tenemos. Hay gente que no prende su cámara, ¿no? Y todo el semestre se la puede pasar con la cámara apagada, pero la voz es importante para generar esa cercanía. Karen Díaz, ¿cómo se puede ajustar la esfera personal? Ay, ya se me fue. Aquí están. ¿Cómo se puede ajustar la esfera personal si no se cuenta actualmente con una esfera económica? Y justo me parece que primero agradecer la pregunta, Dani, y bueno, por otro lado también mencionar que justo lo que estamos proponiendo es darle lugar a la palabra, es decir, tratar de gestar un espacio, ¿no? Distinto, ¿no? Con alguien ajeno, ¿no? Ajeno al ámbito familiar o con quien convivamos, ¿no? Y tener esa posibilidad de tener un espacio para poder hablar de todo esto que está pasando a nivel mundial, ¿no? Poder apalabrar esa angustia, poder apalabrar ese sufrimiento, y que por eso para nosotros es bien importante que pueda existir un ritual sobre la cuestión de la pérdida, sobre la cuestión de la muerte, porque solo cuando la muerte se puede simbolizar hay la posibilidad de generar un duelo y hay la posibilidad de posicionarse de manera distinta con respecto a eso que está sucediendo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? Hablando de eso, ¿no? En un espacio que justo sea un espacio para la persona, un espacio donde no se le va a juzgar, no se le va a criticar, no se le van a imponer ideales, ¿no? Sino un espacio donde se pueda escuchar y a través de escuchar se pueda resolver algo de eso que le atraviesa. Entonces, por ahí leía un comentario, no tengo el dato preciso de quién fue, mencionaba que estaba pasando por un duelo, que acaba de fallecer su esposo, ¿no? Consideramos importante esa parte de poder realizar un ritual, ¿no? A veces no nos damos cuenta, pero somos una cultura, al menos hablando de este país, que es rico en muchas cosas a nivel de lo simbólico, ¿no? De las cuales podemos tomar justo para poder gestar algo en relación
a la cuestión del ritual, ¿no? Y que un ritual no es sin la comunidad, no es sin los otros, ¿no? Y un ejemplo de eso nos lo puede dar Carla en relación a algo que nos compartía una psicoanalista francesa. Sí, ella nos comenta que México es riquísimo en cuestión de ritual, ¿no? De todas estas tradiciones que tenemos de Día de Muertos, de darle ese significado diferente en otros países a la muerte, ¿no? Representada pictóricamente, ¿no? Como la calavera garbancera de este, Posadas, pero bueno, tenemos un bagaje cultural importante para poder ritualizar. La pregunta es cómo. ¿Cómo si se está obturando los espacios, cerrando los espacios definitivamente de funerarias, ¿no? Les entregan y les tenemos que dar las cenizas porque no hay cuerpo a que velar. ¿Cómo vamos a hacerle? Y ese es trabajo de nosotros como psicólogos, psicoanalistas, personal quien esté unido para realizar una cuestión de ritualización y hacerlo por los medios que lo tenemos, ¿no? Que es en lo que estamos trabajando mi colega Mariel y yo, poder realizar estos espacios para que haya un ritual y hacerlo con lo que tenemos actualmente, que es la pantalla, ¿no? No vamos a poder ahorita reunirnos por la cuestión de COVID, ¿no? Pero eso no quiere decir que no tengamos ese flujo para poder realizarlo. ¿Cómo? Pues en grupos y lo vamos a ir planteando, ¿no? Para eso también tenemos, no sé si nos alcance a leer otros comentarios y ya pasamos al un cierre. Sí. ¿Te parece? Entonces, esta psicoanalista nos decía eso, ¿no? Aprovechar nuestros recursos como cultura para poder realizar un ritual y cerrar con estos duelos no resueltos. Estamos con Leticia Santiago. Hola, soy Leticia, radico en Acapulco y me identifico con la esfera personal. Transito un duelo. Aquí está, falleció mi esposo hace un año con cáncer cerebral. Lamentamos mucho tu pérdida, Leticia. Santiago, ahorita damos la página para que igual te puedas unir a la dinámica que vamos a manejar y también cuando abramos el espacio para tener un ritual, probablemente te puedas unir, ¿no? Andrea Novoa, si gustas leer, María. Dice, yo me identifico con la esfera educativa, pero desde otra vertiente. Como docente estoy viviendo las deficiencias en los alumnos, la falta de interés aún teniendo todas las herramientas para asistir a clases, trabajar desde una plataforma, desarrollar paciencia y empatía también. Bueno, ahí me parece que justo en ese malestar, ¿no? ¿no? También lo comparto contigo, ¿no? Yo también soy docente. Entonces, bueno, es muy complicado la situación por la que se atraviesa porque por un lado el sistema establece una contingencia, un confinamiento, ¿no? Que solo lo pueden sostener cierta clase social, es decir, ciertas personas que tienen ciertos recursos y por eso ahí se pone en juego una especie de selección natural porque el más apto es el que sobrevivirá. Desafortunadamente en México y en los países latinos es algo muy evidente y que el confinamiento viene a poner el dedo ahí en la llaga porque justo viene a remarcar esa diferencia de clases, ¿no? Donde los más vulnerables, los más afectados siempre son los estratos más bajos, ¿no? Entonces vemos ahora cómo esas medidas del sistema, ¿no? Por un lado hay una doble intención, ¿no? Si bien sostengamos la educación y generemos que los chicos ahora estudien viendo programas en la televisión o en plataformas, ¿no? Por el otro lado pero no todos van a tener esa posibilidad, ¿no? Porque una familia que gana muy poco se debatirá entre decir, bueno, compramos una computadora o compramos para comer. Evidentemente que van a optar por comer, porque hay que sostener la vida. Pero eso es algo que el sistema no está viendo, está dejando de lado. Y nuevamente esto se vuelve una especie de masacre, una especie de dar muerte justo a los más vulnerables, ¿no? Y en ese sentido la pregunta es, bueno, ¿el confinamiento es para todos? ¿La cuarentena es para todos? A mí me parece que no. A mí me parece que lo que se pone en juego es una estrategia también política,
una especie de justo biopolítica, ¿no? Porque con lo que se está jugando, con lo que se está transgrediendo es con la vida misma, no respetando justo las diferencias económicas de los que habitamos un territorio, ¿no? Sea el país que sea, al menos hablando del continente americano, ¿no? Y que retomando esto que comenta Mariel, sí es importante la apuesta que hacemos es en el hablar, ¿no? Y justo retomando la parte económica, el cómo vas a hablar si no hay ni para comer, ¿no? En este sentido de los estratos más bajos, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo generas este servicio psicológico y este servicio del habla si no hay ni para lo básico? Entonces, hay quien lo puede sostener. Cuando se refiere Mariela, la cuarentena no es para todos, fue un mandato para todos porque hay un virus, nosotras no negamos la existencia de este virus, si hay las medidas tenemos que tomarlas, pero en estratos sociales no todos la pueden sostener. La cuarentena es para todos, pero no todos la pueden sostener, ¿no? Esta imagen de las personas a quienes les dicen quédate en casa, ¿cómo voy a quedar si de esto vivo? ¿No? O sea, es mi puesto y yo necesito generar esto. Entonces, la estrategia que nosotros vamos a tejer es por medio de la escucha estas personas quienes, ambas, ¿no? Personas quienes puedan sostener una cuestión terapéutica y nos contacten y puedan realizar este espacio, digamos, en lo privado, que ahorita lo que estamos haciendo es en lo público. ¿Qué pasa con lo público y la comunidad? La docencia. Armar esta parte de, oiga, yo soy docente y entonces estrategias, ¿no? La plataforma se me ha hecho complicada. Mariel, hay una engancha, yo soy docente, yo también soy docente, ¿no? Y entonces generar esta comunidad o familiares quienes han fallecido, ¿no? Quien nos comentó muy abriendo su alma, su psique, su alma, y entonces hay un clic con alguien que probablemente haya perdido también un familiar por COVID o no por COVID, pero hay una comunidad que se gesta aquí, ¿no? Pero también en ese espacio privado, que quien pueda sostenerlo lo sostendrá y quien no, nosotros abriremos una dinámica. Que se metan a la página de Facebook que hemos creado como Naufragios de Saber para que ahí puedan hacer contacto y decir yo necesito ser escuchado. Y entonces nosotras, se dice, prestamos oídos para ese que quiera ser escuchado. ¿Vale? Pues no sé si seguimos leyendo comentarios o ¿quieres comentar algo? Liliana González, le mandamos un fraternal saludo, ya que ambas le conocemos, ¿no? Igual que a toda la familia González y la familia Flores también, y la familia Medel. Menciona, ¿cómo debemos de afrontar la combinación de dos o más esferas? Bueno, yo creo que eso es bien importante porque, nuevamente les repito, no es que hablemos de dos cosas en aislado, es decir, no es que por un lado esté lo económico, por otro lo personal y por otro lo familiar, sino que justo se entrelazan, ¿no? Porque una cosa puede llevar justo a la relación con otra, y en este punto nosotros creemos importante hablar, porque no es que estas situaciones se estén dando por efecto de la pandemia, ya lo mencionaba Carla, es que estas situaciones ya estaban antes de la pandemia, es decir, el hecho de que haya cierto aislamiento, aunque estemos todos dentro de una casa, es algo que ya estaba, ¿no? Recuerdo que cuando iba a reuniones familiares, y me incluyo, a veces pasaba más tiempo en el celular que estando con los familiares. Entonces, en ese sentido, había un aislamiento, ¿no? Y ahora que hay la posibilidad de estar juntos, a veces también sigue habiendo ese aislamiento, ¿no? Entonces, es importante hablar de eso en un espacio distinto. Distinto me refiero a con alguien que no te conozca, con alguien que sea ajeno a todo ese ámbito familiar, ¿no? Para poder escucharte, para poder hablar de lo que a veces con el que compartes un techo no puedes hablar, porque está justo esa relación mediada por prejuicios, por ideas, por creencias distintas, que van a generar más que una posibilidad de armonía, en muchos de los casos van a generar una discusión, una pelea, y entonces en vez de ayudarse va a generar más conflicto, ¿no?
Entonces creemos importante abrir un espacio distinto para que las personas puedan hablar de eso que a veces no se puede hablar con cualquiera, ¿no? Y entonces cuando Carla dice prestar nuestros oídos, es justo la posibilidad de que se pueda escuchar de una manera distinta. Es decir, no podemos combatir el virus, no podemos negar la muerte, pero sí podemos posicionarnos de otra manera distinta con respecto a eso que nos está pasando. Y eso marca un cambio importantísimo a nivel psíquico, a nivel social. Bien, gracias Mariel por esta respuesta amplia. Seguimos con unos comentarios más. Vemos que están llegando bastantes preguntas, opiniones. No se preocupen, el espacio aquí es limitado a 1 hora, pero nosotras nos vamos a dar a la tarea de contestar todas sus opiniones que nos van a hacer llegar que nos va a hacer llegar la Universidad UTEL, ¿no? Leo Karen Moreno y me ayudas, Mariel. Karen Moreno comenta, saludos a Karen. El área educativa es la que ella se identifica. Es un reto tener una carrera teórico-práctico por línea, ya que al final siempre quedará el rezago educativo por la práctica. Y sí, de manera inminente es un... ¿Cómo vas a estudiar teatro? ¿Cómo vas a estudiar medicina, odontología? Cuando necesitas la experimentación... Ay, no, bueno, experimentación no. Sí, la experimentación corporal, pues en teatro me refería. Y la experiencia de estar con tu paciente, y eso no te lo va a dar la cuestión en línea, perdón. O sea, vas a tener que estar en contacto con la persona. ¿Cómo se va a solucionar eso? Y eso sí es ámbito mundial, ¿no? Ámbito gobierno, ámbito educativo, instancias educativas. ¿Qué es lo que van a realizar para que alguien quien estudie medicina y todas estas carreras que necesitan sí o sí la presencia, tengan que tener la presencia? Porque en efecto, comenta Karen, va a haber un rezago en la práctica. Claro, son efectos muy importantes que no se están tomando en cuenta, porque pensemos en carreras, como ya decía Carla, medicina, donde es esencial que esté la presencia física, como también lo es, por ejemplo, la psicología, ¿no? Alguien en un estado de crisis, alguien que se está desbordando, ¿no? Cómo hacer una intervención desde ahí, desde la parte de que a los estudiantes les toca ahí intervenir desde una práctica. Bueno, son cosas que tenemos que pensar, ¿no? De cómo sostener justamente un trabajo ahora vía online, vía una llamada telefónica, por ejemplo, ¿no? Cuando justo de lo que se está prescindiendo es de la presencia física. No digo que la presencia física lo sea todo, pero sí tiene una implicación muy importante el poder estar cara a cara con el otro, ¿no? Incluso el espacio, cómo hacerse un espacio dentro de otro espacio, que es complicado. Por ejemplo, cómo sostener un trabajo terapéutico si estoy en la misma casa que es la que me está generando un conflicto, ¿no? Entonces habría que buscar esas formas de poder generar una intimidad, ¿no? Para poder escucharse, para poder hablar. No sé, a veces el baño resulta uno de los espacios que las personas toman para poder hablar, ¿no? Y entonces tienen su sesión en el baño, ¿no? He tenido pacientes que tienen su sesión y están en el baño, ¿no? O se meten al carro para poder hablar. Es decir, buscar las formas de poder generar una intimidad, ¿no? Ahí en un espacio que justo también es parte del conflicto a veces, ¿no? Y que digo importante la presencia porque justo cuando el paciente va hacia el consultorio está haciendo un ritual, ¿no? Va elaborando, va pensando sobre su sesión, cuando sale también, ¿no? Pero se traslada de un lugar a otro, es decir, no está haciendo el mismo espacio. Pero, ¿cómo pensar ahora una intervención terapéutica si estamos en el mismo espacio que a veces nos genera conflicto? Bueno, por eso les decía, cada uno busca ciertas formas. Algunos lo hacen en el carro, en el baño, ¿no? Pero, o a las horas de la medianoche, ¿no? Donde ya todos están durmiendo, para poder justamente generar una posibilidad de hacerse un lugar y de darle también un lugar al sufrimiento y poderlo apalabrar para que algo sea distinto con respecto a la forma de lo que estamos viviendo. Entonces, con base en esto que comenta Mariel, es importante, otra vez, ya haciendo un poquito el cierre, retomando el título de nuestra charla de hoy, es importante hablar.
¿no? Es importante hablar de la crisis, es importante hacerlo en medio, sí, lo que estamos haciendo actualmente, que no nos vamos a dar abasto el día de hoy. Eduardo García le comentamos ya de manera por chat, por Facebook, y los demás también, ¿no? Les vamos a hacer llegar un comentario o algo de esta participación que tuvieron. Es importante hablar en estos espacios de comunidad, sí, pero también en espacios personalizados, a reserva de las condiciones que tenga cada quien. Como comentaba Mariel, esta cuestión del baño, ¿no? De no tengo dónde tomar mi sesión en el baño, o me salgo y en el carro, o me salgo y en un parque, ¿no? Dependiendo ahí la situación de cada quien. Entonces vamos a prestar oídos para que, repito, la página que yo creo que les van a estar haciendo llegar, Naufragios de Saber. Estamos ahí, hay una foto de Mariel y mía, entonces hay posibilidad de mandar un mensaje y decir, mandar comentario, para que puedan elaborar esta cuestión de hablar y probablemente, si otra vez a posibilidades de cada quien, armar un tratamiento psicológico, un tratamiento en el plano terapéutico, ¿no? Incluso también las preguntas que aquí nos van dejando, que todas sus aportaciones las agradecemos porque son muy importantes y valiosas, porque nos hablan de cómo cada uno de ustedes, de manera singular y particular, están atravesando un fenómeno universal. Universal porque nos compete a todo el mundo. Entonces, bueno, la mayoría, o si bien todas sus preguntas que faltan por responder, porque vemos que hay una muy buena respuesta por parte de ustedes con respecto a nuestra charla del día de hoy, bueno, vamos a responderlas a través de la página que ya Carla les dijo. Es una página en Facebook que se titula Naufragios de Saber. Ahí vamos a terminar de dar respuesta a todo lo que ustedes nos han compartido el día de hoy, y que agradecemos justo por el espacio brindado y su tiempo para podernos encontrar de esta manera, aunque sea virtual, pero tener una especie de intimidad. Y a esta pregunta que dice Ana Hernández, ¿cómo podemos mitigar los efectos emocionales en esta pandemia con base en esta crisis? Lo vamos a ir viendo sobre la marcha, tanto de manera personal como tal vez las propuestas que podamos hacer con base en lo que ustedes nos hacen llegar. A ver, ¿qué inquietudes hay? Pues la parte docente, ¿no? Y entonces formular algo con base en eso, en lo que se puedan unir, ya de manera en nuestra página, o bien tal vez vía UTEL, no lo sabemos, ¿no? Tal vez UTEL quiera volvernos a brindar el espacio y lo podemos hacer vía UTEL. Si no, bueno, en otro espacio, pero espero que este encuentro haya generado también dudas y que sigan formulando estas preguntas para que podamos seguir reuniéndonos en esta vía que tenemos actualmente, que es la parte virtual. Gracias, Mariel, por acompañarme en este espacio. Nuevamente, gracias a todos, y pues quedamos en espera de todos estos comentarios que nos hacen llegar. Silvia, Salinas, saludos, ¿no? Excelente conferencia, gracias. Gracias a cada uno por estar acá, de México o de Colombia, ¿no? O de la parte que sea del mundo. Muchas gracias. Clau Alcázar queda ahí también pendiente, ¿no? Emily Pérez, bueno. Gracias.